29. Música e identidad. Demencia y terapia musical. De los más o menos 500 pacientes neurológicos de mi hospital, aproximadamente la mitad sufre demencia de uno u otro tipo, causada por apoplejías variadas, hipoxia cerebral, anormalidades metabólicas o tóxicas, lesiones o infecciones cerebrales, degeneración frontotemporal o, más comúnmente, Alzheimer. Hace unos años, Donna Cohen, una colega mía, tras estudiar una abundante población de pacientes con Alzheimer, coescribió un libro titulado The Loss of Self. Por diversas razones lamenté el título, aunque es un libro muy bueno para que recurran a él las familias y los cuidadores. Y me propuse contradecirlo, impartiendo aquí y allá una conferencia titulada La enfermedad de Alzheimer y la conservación del yo. Y, no obstante, no estoy seguro de que disintamos tanto. Ciertamente, las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer pierden muchas de sus capacidades o facultades a medida que la enfermedad avanza, aunque este proceso puede tardar muchos años. La pérdida de ciertas formas de memoria a menudo es uno de los indicadores precoces del Alzheimer, y este puede acabar produciendo una profunda amnesia. Luego puede afectar al lenguaje y, al extenderse a los lóbulos frontales, puede producir pérdida de capacidades más sutiles y profundas, como el discernimiento, la previsión y la capacidad para planificar. Con el tiempo, una persona que sufra Alzheimer puede perder algunos aspectos fundamentales de la conciencia de sí, sobre todo la conciencia de sus propias discapacidades. Pero la pérdida de la conciencia de uno mismo o de algunos aspectos de la mente constituye una pérdida del yo. El Jacques de Como gustéis de Shakespeare, al considerar las 7 edades del hombre, ve a la última como si nada. No obstante, uno puede verse más profundamente reducido y deteriorado. Uno nunca está sin nada, nunca es una tabula rasa. Alguien que sufra Alzheimer puede sufrir una regresión a una segunda infancia, pero algunos aspectos esenciales del carácter, la personalidad y la persona, el yo, junto con algunas formas indestructibles de memoria, sobreviven incluso en la demencia más avanzada. Es como si la identidad tuviera una base nerviosa tan robusta y extendida, como si el estilo personal de cada uno estuviera tan arraigado en el sistema nervioso que nunca acabara de perderse, al menos mientras siga existiendo cierta vida mental. De hecho, esto es lo que podría esperarse si las percepciones y las acciones, los sentimientos y los pensamientos han moldeado la estructura del propio cerebro desde el principio. Esto queda conmovedoramente claro en memorias como las de John Bailey, Elegía a Iris. En particular, la reacción a la música se mantiene, aun cuando la demencia esté muy avanzada. Pero el papel terapéutico de la música en la demencia es muy distinto del que juega en pacientes con trastornos motores o del habla. La música que ayuda a los pacientes parkinsonianos, por ejemplo, posee un fuerte carácter rítmico, pero no precisa resultar familiar o evocativa. En los afásicos es fundamental contar con canciones con letras o frases entonadas e interactuar con un terapeuta. El objetivo de la terapia musical en los individuos con demencia es mucho más amplio que todo esto. Su objetivo son las emociones, las capacidades cognitivas, los pensamientos y los recuerdos, el yo que sobrevive del paciente, a fin de estimularlos y llevarlos a un primer plano. Pretende enriquecer y ampliar la existencia, dar libertad, estabilidad, organización y un núcleo central. Esto podría parecer demasiado complejo, se diría que casi imposible al ver a pacientes con demencia avanzada, que pueden permanecer sentados en un letargo vacuo, aparentemente indiferente, o chillan de manera agitada con una aflicción incomunicable. Pero con tales pacientes la terapia musical es posible porque la percepción musical, la sensibilidad, la emoción y la memoria musicales pueden sobrevivir mucho después de que otras formas de memoria hayan desaparecido. Una música adecuada puede servir para orientar y anclar a un paciente cuando casi nada más lo consigue. Veo esto continuamente en mis pacientes y lo oigo constantemente en las cartas que recibo. Un hombre me escribió hablándome de su esposa. Aunque mi esposa padece Alzheimer, diagnosticado hace al menos 7 años, la persona esencial pervive de manera milagrosa. Toca el piano varias horas al día, y muy bien.
Su ambición actual es memorizar el concierto para piano en la menor de Schumann. Y, no obstante, se trata de una mujer que en muchas otras esferas ha perdido la memoria y está bastante discapacitada. También Nietzsche seguía improvisando al piano mucho después de haberse quedado mudo, demente y parcialmente paralizado por la neurosífilis. La extraordinaria robustez mental de la música también sale a relucir en la siguiente carta que me enviaron, en la que se habla de un conocido pianista. Tiene 88 años y ha perdido el lenguaje, pero toca cada día. Cuando ensayamos Mozart, señala adelante y atrás adelantándose a las repeticiones. Hace 2 años grabamos el repertorio completo a 4 manos de Mozart que había grabado en los años 50. Aunque el lenguaje ha comenzado a fallarle, me encanta su concepción musical y su manera de tocar actual, más aún en la grabación anterior. Lo que resulta especialmente conmovedor aquí no es solo la conservación de la capacidad y sensibilidad musical, sino el aparente incremento que acompaña a la mengua de otras facultades. Mi corresponsal concluía: los extremos de su habilidad musical y su enfermedad son muy evidentes en su caso. Charlar con él es algo milagroso, y al mismo tiempo supera la enfermedad con la música. La escritora Mary Ellen Geist se puso en contacto conmigo hace unos meses para hablarme de su padre, Woody, que comenzó a dar signos de Alzheimer hace 13 años, a los 67. Me dijo: parece ser que la placa ha invadido una gran parte del cerebro y no puede recordar gran cosa de su vida. Sin embargo, recuerda las partes para barítono de casi todas las canciones que ha interpretado. Ha cantado a capella con un grupo de 12 hombres durante casi 40 años. La música es una de las pocas cosas que le mantienen arraigado al mundo. No tiene ni idea de cómo se ganaba la vida, de dónde vive ahora ni de lo que hizo hace 10 minutos. Casi toda la memoria le ha desaparecido, excepto para la música. De hecho, inauguró el Radio City Music Hall Rockets de Detroit el pasado noviembre. La noche del concierto ni siquiera sabía anudarse la corbata. Se perdió al salir a escena, pero la actuación perfecta. Cantó de manera muy hermosa y recordó todas las partes y las palabras. Unas semanas más tarde, tuve el placer de conocer al señor Geist, a su hija y a su esposa Rosemary. El señor Geist, de hecho, llevaba un periódico, un ejemplar del New York Times perfectamente plegado, aunque no supiera que se trataba del New York Times ni, al parecer, supiera que era un periódico. Iba bien arreglado y pulcramente vestido, aunque su hija me contó que eso había precisado supervisión, pues si lo dejaban solo se ponía los pantalones al revés, no reconocía los zapatos, se afeitaba con pasta de dientes, etc. Cuando le pregunté al señor Geist cómo se encontraba, me contestó, en tono agradable: creo que gozo de buena salud. Esto me recordó la manera en que Ralph Waldo Emerson, cuando padecía una grave demencia, contestaba a esas preguntas diciendo: bastante bien, he perdido mis facultades mentales, pero me encuentro perfectamente. De hecho, en la serenidad de Woody, cuando enseguida se presentó, había una dulzura y una sensatez emersonianas. Padecía una demencia profunda, sin duda, pero había conservado su carácter, su cortesía, su consideración. A pesar de los manifiestos estragos del Alzheimer, la pérdida de la memoria episódica y del saber general, su desorientación, sus defectos cognitivos, la urbanidad estaba arraigada en él, quizá a un nivel mucho más profundo y antiguo. Me pregunté si eso no serían meros hábitos, imitaciones, residuos de un comportamiento antaño significativo, ahora vacío de sentimiento y significado. Pero Mary Ellen nunca lo había considerado así. Para ella, la urbanidad y cortesía de su padre, su comportamiento sensible y considerado, eran casi telepáticos. La manera en que lee la cara de mi madre para averiguar cómo está, me escribió Mary Ellen, la manera en que lee su estado de ánimo, la manera en que lee las situaciones sociales y actúa en consecuencia. Eso no es solo imitación. Woody parecía estar cansado de que le preguntaran cosas a las que no sabía responder, como ¿puede leer esto? ¿O dónde nació? De manera que le pedí que cantara. Mary Ellen me había contado que, desde que ella tenía memoria, toda la familia, Woody, Rosemary y las 3 hijas, habían cantado juntos, y que el canto había sido siempre una parte central de la vida familiar. Woody había entrado silbando Somewhere Over the Rainbow, de manera que le pedí que la cantara.
Rosemary y Mary Ellen se unieron, y los tres cantaron estupendamente, cada uno armonizando de manera distinta. Cuando Woody cantaba, mostraba todas las expresiones, emociones y poses apropiadas a la canción, y al canto en grupo. Se volvía hacia los demás, esperaba la entrada, etc. Así pasó con todas las canciones que cantaron, ya fueran exuberantes, jazzísticas, líricas y románticas, divertidas o tristes. Mary Ellen había traído un CD que Woody había grabado con su grupo a capella, los Grunions, y cuando lo pusimos, Woody se puso a cantar con ellos. Su musicalidad, al menos su musicalidad interpretativa, al igual que su cortesía y su sosiego, estaba completamente intacta. Pero de nuevo me pregunté si eso no sería solo mímesis, una simple actuación, la representación de sentimientos y significados que ya no tenía. Sin duda, Woody parecía más presente cuando cantaba que en ningún otro momento. Le pregunté a Rosemary si le parecía que el hombre que había conocido y amado durante 55 años estaba totalmente presente cuando cantaba. Dijo, creo que probablemente sí. A Rosemary se la veía cansada, agotada por tener que cuidar casi sin parar de su marido, por esa viudedad hacia la que se encaminaba lentamente, pues su marido iba perdiendo lo que constituía su ser, pero se sentía menos triste, menos viuda, cuando todos cantaban juntos. Entonces él parecía tan presente que su ausencia, pocos minutos después, el hecho de olvidar lo que había cantado o sabía cantar, siempre acababa sorprendiendo. Teniendo en cuenta la poderosa memoria musical de su padre, Mary Ellen preguntó, ¿por qué no podemos utilizarla como una entrada, insertar en sus canciones listas de la compra, información acerca de él mismo? Le dije que me temía que eso no funcionaría. Mary Ellen, de hecho, ya lo había averiguado por sí misma. ¿Por qué no podemos cantarle la historia de su vida? Había escrito en su diario de 2005. O las direcciones de una habitación a la siguiente. Lo he intentado. No funciona. Yo también había tenido este pensamiento en relación con Greg, un paciente inteligente, muy musical y muy amnésico al que había visitado años antes. Al escribir sobre él en la New York Review of Books en 1992 observé, es fácil mostrar que las informaciones sencillas se pueden insertar en las canciones. De este modo podemos darle a Greg la fecha de cada día, en forma de sonsonete, y él puede aislar el dato fácilmente y decirlo cuando se lo preguntan, darlo, es decir, sin el sonsonete. Pero, ¿qué significa decir estamos a 19 de diciembre de 1991 cuando uno está sumido en la amnesia más profunda, cuando uno ha perdido la noción del tiempo y la historia, cuando uno existe solo en el momento en un limbo sin secuencia? En esas circunstancias, conocer la fecha no significa nada. ¿Podría una persona, a través de la evocación y el poder de la música, utilizando quizá canciones con letras escritas ex profeso, canciones que cuenten algo valioso de sí mismo o del mundo actual, conseguir algo más duradero, más profundo? Darle a Greg no solo hechos, sino una sensación del tiempo y la historia, de la relación entre los hechos y no solo de su existencia, un marco de referencia del pensamiento completo, aunque sintético. Esto es lo que Connie Tomaino y yo intentamos hacer ahora. Esperamos tener una respuesta en un año. Pero en 1995, cuando el último hippie se volvió a publicar en forma de libro, en Un antropólogo en Marte, ya teníamos la respuesta, y era rotundamente negativa. No había y quizá no podía haber ninguna transferencia de la memoria de procedimiento y ejecución a la memoria explícita o conocimiento utilizable. Si bien, al menos en personas tan amnésicas como Greg o Woody, el canto no puede utilizarse como una suerte de puerta trasera a la memoria explícita, el acto de cantar sigue siendo importante en sí mismo. Para Woody, descubrir, recordar que puede cantar, resulta profundamente tranquilizador, como siempre que se ejercita una habilidad o competencia, y puede estimular sus sensaciones, su imaginación, su sentido del humor y creatividad, y su sensación de tener una identidad como ninguna otra cosa. Es capaz de animarlo, calmarlo, centrarlo e integrarlo en la realidad. Es capaz de devolverlo a sí mismo y, no menos importante, consigue fascinar a los demás, despertar su asombro y admiración, reacciones cada vez más necesarias para alguien que, en sus momentos de lucidez, es dolorosamente consciente de su trágica enfermedad y que a veces dice sentirse roto por dentro. El estado de ánimo engendrado por el canto puede durar un rato,
incluso a veces sobrevivir a recuerdos de haber cantado, algo que es posible perder en un par de minutos. No puedo evitar pensar en mi paciente el Dr. P, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y en lo vital que era para él el canto, por lo que le receté una vida que consistiera completamente en música y canto. A lo mejor Woody, aunque no pueda expresarlo en palabras, sabe que ese es su caso, pues en el último año le ha dado por silbar. La tarde que estuvimos juntos la pasó silbando flojito Somewhere Over the Rainbow. Cuando no canta o hace otra cosa, me dijeron Mary Ellen y Rosemary, está constantemente silbando. No solo cuando está despierto, silba y a veces canta, en sueños. Así que, al menos en este sentido, Woody está acompañado de música, la invoca a todas horas. Woody, naturalmente, fue un hombre con aptitudes musicales desde el principio, y sigue conservándolas a pesar de lo avanzado de su demencia. Pocos son los pacientes con demencia que tienen singulares aptitudes musicales, y sin embargo, de manera extraordinaria y casi sin excepción, conservan esas aptitudes y gustos incluso cuando casi todas las demás facultades mentales se ven gravemente comprometidas. Pueden reconocer la música y reaccionar a ella emocionalmente aun en el caso de que casi todo lo demás les deje indiferentes. De ahí la importancia de poder acceder a la música, ya sea a través de conciertos, música grabada o terapia musical formal. A veces la terapia musical es colectiva, otras individual. Resulta asombroso ver a individuos mudos, aislados, confundidos, entusiasmarse con la música, reconocerla como algo familiar y ponerse a cantar, iniciar un vínculo afectivo con el terapeuta. Y aún más asombroso resulta ver a una docena de personas con demencia profunda, todas sumidas en mundos o no mundos propios, aparentemente incapaces de ninguna reacción, por no hablar de ninguna interacción coherente, responder a la presencia de un terapeuta musical que comienza a hacer música delante de ellos. Se da una repentina atención, una docena de pares de ojos distraídos se fijan en el intérprete. Los pacientes aletargados pasan a estar alerta y conscientes, y los que están agitados se calman un poco. Que sea posible ganarse la atención de esos pacientes y mantenerla durante unos minutos seguidos ya resulta de por sí extraordinario. Aparte de esto, a menudo existe una implicación específica con la música que se oye. En esos grupos es habitual tocar canciones antiguas que todo el mundo de una edad y un origen comunes habrá conocido. Oír una música conocida actúa como una especie de mnemotecnia proustiana, suscitando emociones y asociaciones olvidadas desde hace mucho tiempo, lo que permite a los pacientes acceder a estados de ánimo y recuerdos, pensamientos y mundos que parecían haberse perdido del todo. En las caras se dibuja una expresión a medida que se reconoce la música y se experimenta su poder emocional. Tal vez una o dos personas se ponen a cantar, otros se les unen, y al poco todos los miembros del grupo. Antes de eso muchos de ellos prácticamente no hablaban, cantan juntos, en la medida de sus posibilidades. Juntos es un término fundamental, pues se ven inmersos en una sensación de colectividad, y aquellos pacientes que parecían incorregiblemente aislados por la enfermedad y la demencia son capaces, al menos durante un rato, de reconocer a los demás y establecer un vínculo con ellos. Recibo muchas cartas que mencionan esos efectos, de terapeutas musicales y otras personas que cantan o tocan músicas para los dementes. Una terapeuta musical australiana, Greta Sculthorpe, después de trabajar en residencias y hospitales durante 10 años, lo expresaba de manera elocuente. Al principio me parecía que solo los estaba entreteniendo, pero ahora sé que lo que hago actúa como de abrelatas de la memoria de la gente. No puedo predecir qué pondrá en marcha a cada uno, pero normalmente cada uno tiene su propio mecanismo, y una parte de mi cerebro observa anonadada lo que ocurre. Una de las consecuencias más maravillosas de mi trabajo es que los enfermeros de repente ven a las personas que tienen a su cargo bajo una luz completamente nueva, como gente que ha tenido un pasado, y no solo un pasado, sino un pasado del que formaban parte la alegría y la diversión. Algunas de las personas que escuchan se me acercan y se quedan todo el tiempo delante de mí o a mi lado, tocándome. Siempre hay gente que llora, hay gente que baila, gente que se pone a cantar, una opereta o canciones de Sinatra y Lieder en alemán. Hay gente agitada que se tranquiliza y personas calladas que recuperan la voz, gente que estaba inmovilizada y ahora lleva el ritmo.
Hay gente que no sabe dónde se encuentra, pero que me reconocen inmediatamente como la señora que canta. La terapia musical para pacientes con demencia tradicionalmente consiste en entonar canciones antiguas, las cuales, con sus melodías, contenidos y emociones concretas, evocan recuerdos personales, suscitan reacciones personales e invitan a la participación. Dichos recuerdos y reacciones pueden hacerse más inaccesibles a medida que la demencia se hace más profunda. No obstante, algunos tipos de memoria y reacción casi siempre sobreviven, sobre todo la clase de memoria y reacción motoras que acompañan al baile. Hay muchos niveles en los que la música es capaz de atraer la atención de la gente, entrar en ella, alterarla, y ello ocurre tanto en los pacientes con demencia como con todos nosotros. Cuando cantamos juntos establecemos un vínculo, compartimos los afectos específicos y las conexiones de la canción, pero el vínculo es más profundo, más primario si bailamos juntos, si coordinamos nuestros cuerpos y no solo nuestras voces. El cuerpo es una unidad de acción, escribió Luria, y si no hay unidad, no puede ocurrir nada atractivo o interactivo, y la propia sensación de poseer un cuerpo queda menoscabada. Pero darle la mano a alguien, ejecutar los movimientos del baile con los otros, puede iniciar una reacción que los haga bailar, quizá en parte por la activación de neuronas espejo. De este modo, pacientes que de otro modo resultaban inaccesibles se animan, consiguen moverse y recuperar, al menos durante un rato, una sensación de identidad y conciencia físicas, una forma de conciencia que es, quizá, la más profunda de todas. Los círculos de percusión son otra forma de terapia musical que puede ser inestimable para gente con demencia, pues, al igual que el baile, la percusión apela a niveles subcorticales muy básicos del cerebro. La música a este nivel, un nivel inferior a lo personal y mental, un nivel puramente físico o corpóreo, no precisa ni melodía ni el contenido o sentimiento específicos de la canción, sino que lo que necesita, de manera fundamental, es ritmo. El ritmo puede restituirnos la sensación de poseer un cuerpo y una sensación primordial de vida y movimiento. En un trastorno del movimiento como es la enfermedad de Parkinson, el poder de la música no tiene un efecto perdurable significativo. El paciente puede recuperar cierta fluidez motora con la música, pero en cuanto ésta se detiene, lo mismo ocurre con la fluidez. Sin embargo, para la gente con demencia la música puede tener efectos a largo plazo, mejora del estado de ánimo, del comportamiento, incluso de la función cognitiva, que pueden persistir durante horas o días después de haberse puesto en marcha gracias a la música. Es algo que veo cada día en la clínica, y constantemente me llegan descripciones de estos efectos. Jan Colton, que coordina una unidad de cuidado de ancianos, me escribió la siguiente historia. Uno de nuestros cuidadores se fue a casa y simplemente conectó el canal de música clásica delante del sofá en el que su suegra se había pasado prácticamente los 3 años anteriores viendo programas de televisión. La suegra, a la que le habían diagnosticado demencia, había tenido a la casa en vela toda la noche cuando le apagaron la tele para que durmiera un poco. De día, era incapaz de levantarse del sofá para ir al lavabo o comer. Después del cambio de canal, su comportamiento experimentó un cambio profundo. A la mañana siguiente pidió ir a desayunar, y durante el día no quiso ver su dosis habitual de televisión, y por la tarde pidió su tambor de bordar, que hacía mucho que tenía olvidado. En las 6 semanas siguientes, además de comunicarse con su familia e interesarse más por cuanto la rodeaba, escuchó sobre todo música, especialmente country que le encantaba. A las 6 semanas murió en paz. A veces la enfermedad de Alzheimer puede ocasionar alucinaciones e ideas delirantes, y en este caso la música también puede ofrecer una solución a un problema que, de otro modo, a menudo es intratable. El sociólogo Bob Silverman me escribió para hablarme de su madre, que, a los 91 años, llevaba 14 padeciendo Alzheimer y vivía en una residencia cuando comenzó a sufrir alucinaciones. Contaba historias y las escenificaba. Parecía pensar que todo esto le estaba pasando de verdad. Los nombres de los personajes de sus historias eran reales, pero los hechos eran ficticios. Mientras contaba muchas de esas historias, a menudo maldecía y se enfadaba, cosa que jamás le había pasado antes de la enfermedad. En los relatos siempre había un fondo de verdad,
A mí me resultaba bastante claro que se trataba de aversiones, resentimientos, desaires, etc., profundamente arraigados, que ahora eran escenificados. En cualquier caso, mi madre se agotaba, y también a cuantos la rodeaban. Pero le compró a su madre un MP3 con unas 70 canciones que cuando se acababan volvían a empezar, todas ellas melodías familiares que reconocía de su juventud. Ahora, me escribió Silverman, se pone los auriculares y no molesta a nadie más. Las historias simplemente se interrumpen, y cada vez que suena una nueva canción, dice algo como, ¿no es maravillosa? Se anima y a veces se pone a cantar. La música también puede evocar mundos muy distintos de los mundos personales y recordados de hechos, personas y lugares que hemos conocido. Es algo que mencionó Catherine Kubek en una carta que me remitió. He leído muchas veces que la música es una realidad completamente distinta. Hasta los últimos días de vida de mi padre, cuando se convirtió en su única realidad, no comencé a comprender qué significaba. A los casi 100 años, mi padre comenzó a perder el contacto con la realidad. Su conversación se hizo inconexa, sus pensamientos erráticos, su memoria era fragmentada y confusa. Hice una modesta inversión en un CD portátil. Cuando perdía el hilo de la conversación, simplemente ponía una de sus piezas favoritas de música clásica, apretaba el play y observaba la transformación. El mundo de mi padre se volvía lógico y claro. Era capaz de seguir cada nota. No había confusión, ni pasos en falso, ni se extraviaba. Y, lo más asombroso, no se olvidaba de nada. Era un territorio familiar. Eso era su hogar, más que todas las casas en las que había vivido. Eso era la realidad. A veces mi padre reaccionaba a la belleza de la música simplemente llorando. ¿Cómo era posible que le emocionara esa música cuando había olvidado todas las demás cosas que le emocionaban? A mi madre cuando era joven y hermosa, a mi hermana y a mí cuando éramos niñas, sus pequeñas, las alegrías del trabajo, la comida, el viajar, la familia. ¿Qué tecla pulsaba la música? ¿Dónde estaba ese paisaje en el que no hay olvido? ¿Cómo liberaba otro tipo de memoria? Una memoria del corazón no atada al tiempo, a los lugares, a los hechos, ni siquiera a los seres queridos. La percepción de la música y las emociones que suscita no dependen exclusivamente de la memoria, y la música no tiene por qué ser conocida para ejercer su poder emocional. He visto pacientes con demencia profunda llorar o estremecerse cuando escuchan una música que nunca han oído, y creo que son capaces de experimentar la misma panoplia de sentimientos que los demás, y considero que la demencia, al menos en esas ocasiones, no es un obstáculo para la profundidad emocional. Una vez has presenciado estas reacciones, sabes que sigue existiendo un yo al que se puede apelar, aun cuando sea la música, y solo la música la que consiga llegar a él. Sin duda existen zonas específicas del córtex que están al servicio de la inteligencia y la sensibilidad musicales, y pueden darse formas de amusia que las dañen, pero se diría que la respuesta emocional a la música está muy extendida, y probablemente no es solo cortical sino subcortical, de manera que incluso en una enfermedad cortical difusa como el Alzheimer, la música aún puede percibirse, disfrutarse y provocar una respuesta. No hace falta tener estudios musicales, ni, de hecho, ser una persona especialmente musical para disfrutar de la música o responder a ella a los niveles más profundos. La música forma parte del ser humano, y no existe ninguna cultura en la que no esté enormemente desarrollada y valorada. Su misma ubicuidad puede llevarnos a trivializarla en la vida cotidiana. Ponemos una radio, la apagamos, canturreamos una melodía, llevamos el ritmo con el pie, encontramos la letra de una vieja canción rondando por nuestras cabezas y no le damos importancia. Pero para aquellos que padecen demencia, la situación es distinta. Para ellos, la música no es un lujo, sino una necesidad, y tiene un poder que está por encima de cualquier otra cosa para recuperarlos para sí mismos, para los demás, al menos durante un tiempo.